Hola, ¿cómo están ustedes, estimados colegas, estimados profesionales? Bueno, espero que todos muy bien. Aquí seguimos avanzando con nuestros contenidos y en esta oportunidad vamos a abordar el segundo tema teórico que vamos a tratar en esta instancia virtual, que es la educación a distancia. Bueno, en primer lugar vamos a decir que esta modalidad educativa recibe varias denominaciones, como estas que estamos viendo: enseñanza por correspondencia, que en realidad es un antecedente de la educación a distancia; aprendizaje abierto, que es un término anglosajón que hace referencia a la flexibilidad, sobre todo; instrucción a lo lejos; autoestudio guiado; estudio independiente; y learning, del cual se habla mucho hoy, que también lo vamos a considerar como un tipo de educación a distancia, que utiliza medios electrónicos o virtuales. Educación online, estudio en casa, estudiar sin dejar de trabajar. Bueno, pero el término que vamos a utilizar para referirnos a todas estas modalidades es el de educación a distancia, que es una palabra que engloba a todas estas modalidades o a estos nombres, ¿no es cierto?, que estamos viendo para referirnos a lo que es la educación a distancia. Bueno, recuerdan que ustedes tenían una pequeña actividad en la clase 2, ¿no es cierto? La idea era que antes de ver esta clase, ustedes leyeran las diferentes definiciones sobre educación a distancia y pudieran elaborar una definición. Bueno, seguramente cuando fueron leyendo esas definiciones de diferentes autores, se dieron cuenta de que todos mencionan la separación física entre los profesores y los alumnos en la mayor parte de la relación educativa, ¿no es cierto? Puede haber instancias presenciales en algunos casos, pero la mayor parte del tiempo los profesores y los alumnos no comparten el mismo espacio y el mismo tiempo. También habrán leído que en la educación a distancia siempre hay una utilización de recursos, que hay una organización de apoyo, hay una institución que se hace cargo de este proceso, que el aprendizaje se vuelve independiente y flexible. Los alumnos tienen que aprender a aprender, ¿no? Y flexible porque pueden manejar sus tiempos, y que existe una comunicación bidireccional y multidireccional también. ¿Sí? Seguramente ustedes fueron anotando todo esto, elaboraron su definición y vamos a compartir con ustedes esta definición que dice así: la educación a distancia es una modalidad educativa. También se refiere a esta modalidad, se le dice también una opción pedagógica, así la llama la Ley de Educación Argentina, en la cual hay una institución que asume el compromiso de guiar y de favorecer el aprendizaje que los alumnos van a realizar de manera autónoma, más allá de las barreras del espacio y del tiempo, y utilizando de manera selectiva recursos tecnológicos que van a asegurar una comunicación bidireccional fluida. Bueno, entonces, tal como estamos viendo en esta definición, la educación a distancia implica una tutoría, es decir, un acompañamiento permanente del profesor. Es decir, educación a distancia no es lo mismo que estudiar de manera libre, estudio solo y voy a rendir, sino que supone que hay un acompañamiento del profesor, que va a haber una relación con los compañeros también, ¿no es cierto? Y todo esto se puede dar gracias a las TIC, ¿no? Bueno, igual desde antes de las TIC ya vamos a ver cómo también existía educación a distancia, pero las TIC van a facilitar la conformación de comunidades de aprendices, de comunidades virtuales donde puede haber mucho contacto. Bueno, algunas características de esta modalidad educativa son, bueno, que democratiza la enseñanza, ¿no es cierto? Atiende a una población que está geográficamente dispersa. Por ejemplo, la Universidad Católica de Salta, en donde trabajé mucho tiempo, es pionera en educación a distancia. Imagínense que tiene alumnos desde Jujuy, desde La Quiaca, allá al norte, muy cerca de ustedes, hasta la Antártida Argentina. Bueno, ¿qué más? Ofrece múltiples recursos y una constante comunicación. Se pueden lograr realizar materiales de elevada calidad que por ahí también se van a usar en la educación presencial. Se personaliza el proceso de aprendizaje porque miren, vamos a ver estas dos imágenes. ¿Dónde creen ustedes que existe un contacto personalizado? En esta primera imagen, donde hay un auditorio con muchísima gente, un solo profesor
¿Qué nivel de personalización puede haber aquí? No es mucho. En cambio aquí, si bien están a la distancia, pero esta alumna está teniendo una videoconferencia o una comunicación con su profesora y ahí seguramente hay mucha más personalización y pueden hablar y conocerse mucho mejor y tener una relación educativa más cercana que en una situación como esta. Esto la verdad que es algo que se vive cuando uno enseña y aprende a distancia, ¿no? Por ahí tenemos como mucho contacto, sabemos muchas cosas de nosotros y tenemos una relación educativa bastante cercana, tal vez mucho más que si fuéramos 80 en un auditorio presencial, ¿no es cierto? ¿Qué otras características? Genera habilidades de autoaprendizaje, es decir, un estudiante a distancia tiene que aprender a distancia, ¿no es cierto? Y eso le enseña cómo aprender. Garantiza que el estudiante se quede en el medio en el que vive, propone un cambio de roles a los docentes y a los alumnos, por supuesto. Eso ya lo vamos a analizar en las clases presenciales, cómo es un profesor a distancia, cómo es un profesor en la virtualidad y cómo es un alumno también. Tiene diferentes aplicaciones, es decir, por ejemplo, se aplica para carreras de grado completas, para formación de posgrado, para capacitación permanente, hay propuestas de secundarios de adultos también. Por ejemplo, hay propuestas alfabetizadoras a través de educación a distancia utilizando la radio. Bueno, tiene muchas aplicaciones. Hay programas a distancia para hijos de diplomáticos, por ejemplo, que tienen que viajar todo el tiempo y entonces pueden hacer la escuela a través de esta modalidad. Por supuesto que se enriquece muchísimo con los aportes de las TIC, aunque, como dijimos, existe desde antes y sigue habiendo modalidades tradicionales. ¿Qué ventajas tiene la educación a distancia? Bueno, al hablar de las características nos vamos dando cuenta de las ventajas, ¿no es cierto? ¿Qué ventaja tiene? Democratiza la enseñanza y así también ayuda a resolver un problema educativo, que es el de la masividad, ¿no es cierto? Mucha gente quiere estudiar y bueno, y las aulas presenciales tampoco dan abasto, ¿no? Entonces, además de que democratiza, responde a esta masividad de la educación. Permite que el alumno pueda estudiar a su propio ritmo, permite que uno siga estudiando sin dejar de trabajar, que se pueda permanecer en el entorno, propone diferentes vías de acceso a los contenidos, porque en general en la educación a distancia se usan distintos tipos de materiales, audiovisuales, audios, imágenes, textos, y entonces permite que estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje puedan acceder a esos materiales con distintos lenguajes, ¿sí? Como decíamos recién, personaliza la relación educativa. El que estudia a distancia tiene que ser muy responsable, ¿no? Porque él mismo va a decidir cuándo estudiar, en los ritmos, de él va a depender muchísimo todo. Genera el aprender a aprender, existen, ¿no?, propuestas de gran calidad, promueve la educación permanente y especializada, ¿no?, que es el caso nuestro. Somos profesionales, trabajamos todo el día, pero necesitamos estar actualizados, aprender permanentemente y bueno, la educación a distancia es una respuesta para nosotros, ¿sí? Y ustedes la vivencian. Tenemos un tramo virtual, es cierto que después nos vamos a encontrar, pero esto también nos permite ir enseñando y aprendiendo sin dejar de trabajar, siguiendo con nuestras vidas cotidianas, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a decir? Y vamos a tomar así a la educación a distancia como una gran oportunidad. Es decir, es cierto que nada suplanta la educación presencial, el contacto cara a cara, el feedback, esas relaciones personales, nada las puede suplantar. Pero la educación a distancia es una oportunidad realmente extraordinaria. ¿Para quién? Para gente que trabaja todo el día y si no, no podría estudiar, para los que viven alejados de centros de estudio y entonces si no fuera por esta modalidad o por esta opción pedagógica no podrían acceder a la educación superior, por ejemplo, para quienes no pueden trasladarse por diferentes motivos, ¿no es cierto? O porque están enfermos y entonces tienen que quedarse en sus casas, por ejemplo, para los que necesitan estar actualizados, para quienes dejaron de estudiar hace tiempo, ¿no? Imagínense adultos que hace mucho dejaron de estudiar, pero que tienen el ansia de recibirse, de ser profesionales, y entonces volver a un aula tradicional con muchos jóvenes sería muy difícil, entonces ahí da también una respuesta para gente que tiene que viajar permanentemente por sus trabajos, por ejemplo. Entonces realmente es una gran oportunidad
Para la formación en empresas también, ¿no es cierto? Se hace mucho educación a distancia. Por ejemplo, empresas que tienen muchas sucursales en diferentes lugares y entonces reunirse todos sería muy complicado. Bueno, ahí viene la educación a distancia con su propuesta. Bueno, y vamos a reconocer también algunas desventajas, ¿no? Por ahí ustedes ya estuvieron pensando en ellas, pero ¿qué podemos decir? Primero, no se aplica a todas las disciplinas, no todavía, ¿no? No se podría estudiar, por ejemplo, medicina a distancia, ¿no? Por ejemplo, en Argentina las carreras docentes tampoco se pueden estudiar a distancia porque la presencialidad, las prácticas son fundamentales, ¿no? Y eso no se puede suplir todavía, aunque ustedes saben que la tecnología avanza muy rápido y ya es posible hacer operaciones a la distancia y demás, ¿no? Por ahí esto después cambia, pero al día de hoy hay disciplinas que no podrían estudiarse a distancia y también entonces existen propuestas semipresenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la parte práctica sí hay que hacerla in situ de manera presencial y de repente temas teóricos se pueden abordar a través de la distancia. Bueno, otra sombra es que el alumno puede sentirse solo. Aunque decíamos recién, gracias a las nuevas tecnologías se conforman verdaderas comunidades virtuales de aprendices y de profesores, no es lo mismo que ir todos los días a clase, encontrarse con los compañeros, con los profesores. El alumno está solo en su casa, en su lugar. Él mismo tiene que sentarse a estudiar, decidir cómo y puede sentirse solo. Y la educación a distancia, una sombra también es que tiene altos índices de deserción. Del 60% por lo menos. Bueno, no es fácil tampoco esta modalidad. ¿Por qué? Porque si bien el alumno puede manejar sus propios ritmos, necesita comprometerse y ser absolutamente responsable, ¿no? Bueno, otra sombra es que aún existe un cierto rechazo hacia esta modalidad. Es como que a nivel social se considera que es como de segunda o que es como la educación por correspondencia. Por ejemplo, cuando trabajaba en la universidad, había muchas personas, muchos chicos que bueno, elegían estudiar a distancia, pero preguntaban si en algún lugar de su título iba a decir que habían estudiado o que se habían recibido a través de una modalidad a distancia, como si eso fuera una sombra o algo que no quisieran que dijera en su título. Y no decía nada porque era el mismo plan de estudios y hasta la educación a distancia es más difícil, ¿no? ¿Qué otra sombra hay? Es que los profesores tienen que estar formados para enseñar a distancia y esto no siempre se contempla, por lo menos en Argentina, ¿no? En los planes de formación docente no existen materias sobre educación a distancia que los preparan para ser docentes a distancia. Y esto es muy importante porque no es lo mismo que la educación presencial, es otro paradigma. Ustedes en esta maestría, bueno, vamos a poder hablar de la educación a distancia, vamos a poder pensar cómo es el rol del profesor a distancia, entonces por lo menos van a tener ese concepto, bueno, y tienen la experiencia de ser alumnos a distancia también en determinados trechos, ¿no es cierto? Lo cual es importante para entender en qué consiste esta modalidad. Otra sombra puede ser que la elaboración de los materiales es lenta y costosa. Cuesta mucho un profesor que de repente está acostumbrado a dar sus clases, bueno, que ahora piense en una propuesta a distancia que sí o sí tiene que elaborar materiales, bueno, eso lleva tiempo, ¿no? Entonces por ahí se tarda mucho en eso. Otra sombra puede ser que los alumnos, que suelen tener altos grados de motivación, pero también es cierto que tienen otras ocupaciones prioritarias, otras obligaciones, ¿no? Entonces por ahí eso los lleva a hacer de manera más lenta su carrera o atrasarse y demás. Pero bueno, como siempre son muchas más las luces que las sombras, ¿no? Pero también está bueno reconocerlas. Vamos a hablar un poquito así a muy grandes rasgos de la evolución histórica. Bueno, los autores mencionan como antecedentes, pero así muy remotos, por ejemplo, las epístolas, las cartas que se mandaban en los antiguos pueblos, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos en la Universidad San Pablo, vieron que San Pablo escribió muchas cartas y entonces por ahí carta a los tesalonicenses, carta, bueno, ¿y qué hacían esas cartas? Les enseñaba cosas, ¿no? Ámense los unos a los otros, eran enseñanzas más allá del espacio en el que estaban, ¿no? Entonces es como un antecedente remoto de la educación a distancia, lo mismo que el viaje medieval y su valor educativo, cuando se hacían esas peregrinaciones se viajaba y entonces esa posibilidad de ir intercambiando más allá de las paredes de un aula, ¿no? Todas las cartas también del humanismo, del iluminismo, en las cuales también
se enseñaban cosas, pero estos son antecedentes muy remotos. En la clase próxima vamos a continuar viendo que la educación por correspondencia es un antecedente más cercano, digamos, de la educación a distancia. Enseguida continuamos.